Bueno, Juan Esteban, pues muchas gracias. Buenos días para ti y para todos las personas que están conectadas. Primero, darles la bienvenida y agradecerles pues la participación en este espacio. Mi nombre es Adriana López, hago parte del equipo de comunicaciones de Fede Maderas y pues, como les decía ahorita, pues darles la bienvenida a la charla. La charla de hoy se titula Sostenibilidad y Rentabilidad, una visión circular para la industria de la madera. Hoy nos acompaña Juan Esteban Muñoz, es director estratégico de Soluciones PAL. Juan Esteban es ingeniero ambiental, especialista en gerencia de mercados globales. Sean todos bienvenidos. Juan Esteban, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Adriana. Un saludo para todos. Como decía Adriana, pues mi nombre es Juan Esteban Muñoz y pues como ingeniero ambiental tengo ya desde hace más de 20 años vengo trabajando no solo en temas de sostenibilidad, sino en todo esto que va evolucionando y en estos conceptos que van antecediendo a lo que hoy ya denominamos como economía circular. Y pues hoy, muchas gracias por el espacio. Quiero contarles eh, esto en qué consiste, algunas experiencias en el sector, para dónde va, porque ya venimos con políticas y con espacios y temas que se van generando día a día y es un concepto que se va generalizando en conversaciones estratégicas, charlas, en definición de compras, estudios de materialidad, selección de proveedores. Entonces, esa economía circular, ¿qué es? Y ese concepto de dónde viene y por qué. Entonces, voy a compartir acá mi presentación. Adriana me confirma una vez ya esté. ¿Me cuentas, Adriana, y la ves? Sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces, como dice Adriana, preparo este espacio donde lo denominamos sostenibilidad y rentabilidad, una visión circular para la industria de la madera. Uno internamente podría pensar, pues que la sostenibilidad ya debe tener dentro de sí ese concepto de rentabilidad, ¿cierto? O sea, ya debe estar involucrado per se, porque la sostenibilidad se habla de ese componente donde yo debo proteger lo ambiental, teniendo en cuenta lo social, para tener un crecimiento económico. Pero realmente se le quiere dar esa palabra también rentabilidad porque muchas veces se confunde y se tergiversa, sobre todo en un sector tan estratégico y delicado como es este relacionado con la industria de la madera. Y lo digo porque cuando iba a sacar la imagen, cuando estamos hablando de la imagen de esa economía circular, y ustedes ven un bosque y ven un árbol, las cosas como son taladas, mucha gente dice, uy, pues aquí se cortan árboles. Sí, se cortan árboles, real. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos mostrar también esa rentabilidad y que no está mal y que simplemente cuando hablamos de esa economía circular es porque queremos trabajar para que haya un círculo y de lo que se saca vuelva y volvamos antes a generar un proceso que nos permita regenerar la tierra y ahí es donde empezamos a hablar de un montón de conceptos. Inicialmente, desde Soluciones PAL, trabajamos también bajo la sombrilla de una marca y de una alianza que se denomina Projectability, que es una estrategia organizacional donde se parte de la unión de conceptos de ESG, que son los conceptos ambiental, social y de gobernanza. Lo que buscamos es esa generación de valor que está alineada con esa economía circular que estamos hablando. Y promovemos esa filosofía de valor compartido y esa transformación y crecimiento exponencial, que buscamos simplemente que las empresas no dejen de crecer, sigan creciendo, sigan generando valor, pero respetando y cuidando el medio ambiente que los rodea. ¿Sí? Y que este negocio y este sector siga siendo rentable a futuro. ¿Qué buscamos? Articular soluciones corporativas que sean eficientes y estratégicas en la generación de valor. Es una pequeña presentación de lo que es ese Projectability que lo vamos a seguir viendo, muy enfocados también en la utilización de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cómo esa inteligencia artificial entra en la sostenibilidad y cómo no tenerle miedo a estos nuevos conceptos porque son los que finalmente nos van a asegurar un desarrollo sostenible. Más ahora que estamos hablando de una agenda 2030, donde tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible y la economía circular no es ajena, de hecho complementa, aporta
a cumplirlos y como país tenemos que llegar a seguir creciendo en estos temas. Y de inicio, siempre estos espacios hablando de esos principales riesgos mundiales, ¿sí? Donde hablamos de riesgos principales por probabilidad que se den o por impacto, ¿sí? Entonces, tenemos riesgos económicos, riesgos ambientales, riesgos geopolíticos, riesgos sociales y riesgos tecnológicos. Revisamos que los riesgos ambientales, en esos riesgos principales, son los primeros. Cuando hablamos por impacto, pues el primero son enfermedades infecciosas, pues sabemos, venimos de una pandemia y todos pues sabemos lo que nos pasó a nivel mundial, pero llegamos a un mismo punto: clima extremo, fracaso de la acción climática. Y lo toco porque, y ahora digo su relación con la economía circular, lo toco porque más esta semana la ONU, y ya lo viene diciendo, habla de esos climas extremos que nunca no se han visto antes, y hablamos de esos climas extremos y de lo que está pasando a nivel mundial y ese colapso climático que menciona la ONU. Entonces muchos dirán, ¿es real? ¿No es real? Pues el tema es simple, es empezar a revisar todas las estadísticas que se tienen desde hace más de 50 años, qué va pasando con la Tierra, cuáles son los fenómenos cíclicos que se dan, para saber que hay fenómenos que no dependen del cambio climático, sino que son cíclicos, hay unos que se dan cada 10 años, otros cada 4 años, y a su vez cuáles no, y ese desorden que se está generando, y es claro que estamos viviendo un tema no solo de clima extremo, sino que es real, que necesitamos ponerle cada vez más atención a lo que relacionamos como cambio climático. Entonces, como sector forestal madera, es un asunto que es de toda la importancia tratarlo, y en la economía circular podemos encontrar soluciones o estrategias que nos permitan denominarlo como combatirlo o luchar contra él. Conceptos básicos. Entonces, quiero empezar a hablar de esa economía circular como producir conservando y conservar produciendo. Esa frase pues no es mía, es una frase que viene desde el gobierno, desde la misma página del Ministerio del Medio Ambiente, donde ahí se menciona desde el Ministerio del Medio Ambiente como esa economía circular, como un modelo de producción y consumo que busca minimizar el uso de recursos naturales y la generación de residuos, ¿sí? ¿Qué dice ahí también? Maximizar el valor agregado a los productos y servicios. Entonces, así lo define el Ministerio del Medio Ambiente, y a su vez hay una estrategia nacional de economía circular. Esa estrategia nacional de economía circular, también a su vez se puede encontrar en la página del Ministerio del Medio Ambiente, es una apuesta que tiene el gobierno para repensar el modelo de desarrollo, ¿sí? Y está en línea con el plan de desarrollo, ese Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad. Y este tema de economía circular pues viene hablándose desde hace muchos años, y se le viene dando continuidad gobierno a gobierno, porque esto es un tema que finalmente está amarrado también a esos objetivos de desarrollo sostenible, y que trasciende más allá de políticas, son políticas internacionales, pactos globales que se van generando, y por eso esta economía circular también la tenemos que ver como algo que es beneficioso y que nos puede aportar al desarrollo de nuestras empresas. Y no hay que tenerle miedo cuando hablamos de esa economía circular al que estamos hablando de que estamos generando un aprovechamiento forestal, pero a su vez que ese aprovechamiento forestal siempre vamos a estar hablando de esa conservación a su vez de la biodiversidad, o sea, un aprovechamiento forestal sostenible, y esa es la palabra clave. ¿Qué lo alimenta? Entonces, desde hace muchos años, hablamos desde la década de los 90, se empiezan a generar conceptos, incluso mucho antes hablamos de conceptos de desarrollo sostenible. Alguien dirá, pero economía circular, otro concepto nuevo. Pero realmente es un concepto que empieza a agrupar otros. Entonces, cuando hablábamos de ese desarrollo sostenible, de la producción más limpia, que no son ajenos a esta economía circular, es como seguir produciendo sin contaminando menos, cómo buscar soluciones a los problemas ambientales, pero no al final del tubo, sino desde que se inician, desde las materias primas, desde los proveedores. Cuando hablamos de permacultura, simbiosis industrial, economías del rendimiento, análisis de ciclo de vida, cuánto un producto desde que se crea y después qué pasa, a dónde llega, a dónde se dispone, ¿sí? Cuando hablamos de ese concepto que es cradle to cradle, de la cuna es cómo inicia un producto y cómo ese producto vuelve a ser
vuelve al inicio y decimos, ¿podemos generar un reciclaje indefinido? ¿Sí? Son preguntas que se hacen. Ese es cuando hablamos de economías de baja entropía. Economía azul, teoría de sistemas, capital natural, economía de servicios cuando empezamos a hablar no solo del producto y hablar de simplemente consumir por consumir o simplemente de productos que tienen un uso definido, y simplemente empezar a analizar que todos esos productos que consumimos y lo que tenemos, podemos tenerles un segundo uso, tercer uso, volver a reciclarse, volver a iniciar reuso. Entonces, esa economía circular busca cerrar ese ciclo de vida de los productos, desde la producción hasta el reciclaje. Hoy también hay conceptos que hablan, no, es que no son 3 R's, son 5, 6, 7 R's. No, yo personalmente me quedo con las básicas porque siento, y es un principio que tengo, y es, nosotros tenemos que llevar estos conceptos desde la base, desde la raíz, y ahí empieza lo más básico para que esto pueda tener éxito a nivel mundial. Y tener este éxito arranca desde el cómo empezamos una educación ambiental de base, que todos entiendan, reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Si sabemos reducir, reutilizar, reciclar, pues entonces vamos a ir evolucionando en ese concepto, no solo de economía circular, sino con lo que el planeta va necesitando. Entonces, estamos acostumbrados a hablar, sí, de una economía lineal, que es economía que nos dice extraer, fabricar, desechar. Y hoy que tenemos unos rellenos sanitarios que están al borde del colapso, y pues, realmente nadie en ninguna comunidad tiene un relleno sanitario como un vecino. Entonces, esa economía circular que busca reutilizar, reciclar, y no solamente para que esos rellenos sanitarios no colapsen, porque finalmente los vamos a necesitar, sino simplemente para alargar la vida útil de nuestros productos, obviamente generar menos emisiones a la atmósfera y aportar a la sostenibilidad del planeta. Ese término de economía circular se empieza a adoptar desde hace algunos años, y es la Fundación Ellen MacArthur desde Londres quien empieza a trabajar con más fondo y a promover este modelo económico, ¿sí? Y a promoverlo, a socializarlo y a empezar a generar esos conceptos y a lo que yo menciono y que ven aquí en la presentación, mano derecha, a cómo agrupar todo ese montón de conceptos que se empiezan a generar desde que las comunidades y las comunidades científicas empiezan a hablar de desarrollo sostenible, desde que los políticos, desde que las ONGs, desde que el entorno social empieza a hablar de sostenibilidad, ellos empiezan a agrupar ese concepto de economía circular que finalmente nos lleva a que economía es seguir creciendo, pero sigamos reutilizando y sigamos moviendo en ese entorno circular. Y desde la Unión Europea pues empiezan a adaptar esta economía circular como un pilar importante y se empiezan a generar programas para fomentar prácticas en sus Estados miembros. Y desde Colombia, desde otros países de Latinoamérica, los mismos Estados Unidos, empresas, sector privado, pues empieza a adoptar y se empiezan a generar y se empieza también a ver que históricamente muchas empresas ya tenían principios y filosofías que ya podrían haberse denominado como de economía circular y empiezan a adoptarlas y a alinear esos conceptos. Acá en Colombia, ¿sí? Ahorita que les mencionaba y me vuelvo acá, esa Estrategia Nacional de Economía Circular, que la ven acá, la ENEC, prioriza 6 flujos de materiales, que son muy importantes y que son sobre digamos, los 6 pilares sobre los que el país se mueve políticamente en temas de economía circular. El primero es el flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo. El segundo son los flujos de materiales de envases y empaques, ¿sí? Miren que estamos hablando de temas que cuando vamos a un supermercado, vamos a una tienda, vamos a hacer una compra, son temas que ya el consumidor final empieza a observar. Envases, empaques, materiales para productos industriales, consumo masivo, flujos de biomasa, ¿sí? Porque es que ya empezamos a hablar de biomasa, de todos esos subproductos que cuando hablamos de nuestro sector son los subproductos de la madera, fuentes y flujos de energía, de dónde se produce energía, y aquí quiero decir algo muy importante de fuentes y flujos de energía, y es que todo esto tiene que tener un análisis detrás de, ¿sí? En las empresas donde ustedes están, y ese análisis detrás de va en que hay que ser muy cuidadoso cuando se empieza
se empiezan a involucrar en estrategias de sostenibilidad. Muchas empresas hablan de fuentes y flujos de energía. No, vamos a instalar paneles solares. Entonces vámonos porque vamos a tener energía renovable, pero sin pensar en, ¿será que es rentable? ¿Será que la energía que tengo hoy es renovable? Porque venga una energía que sea de interconexión pública, no quiere decir que no sea renovable, puede que sea una energía que venga de una hidroeléctrica, de donde está detrás, puede ser una energía renovable y puede que esos paneles solares después, ¿será que estoy en capacidad de disponerlos cuando acabe su vida útil? ¿Qué pasa después de? Y ahí empieza esa economía circular a girar. Es ese análisis que está detrás de flujo del agua y flujos de materiales de construcción. Cuando hablamos de nuestro sector, ¿qué estrategias de economía circular podemos tener? Acá, ¿qué podemos hablar cuando queremos generar un modelo de economía circular en nuestras empresas? Tenemos desafíos en este sector, claro, ilegalidad, informalidad, desde el inicio de la cadena. Entonces, cuando nosotros hablamos de ilegalidad, informalidad, deforestación, pues ya estamos mencionando que ahí ya no hay una economía circular, porque todo empieza desde dónde empiezo el aprovechamiento forestal, desde dónde comienza ese transporte, subproductos, qué está pasando, ese bosque o ese cultivo, es un cultivo que primario, secundario, plantado, no plantado, qué especies son. Entonces ahí empieza esa ilegalidad, esa informalidad, a ser parte de esa economía circular y obviamente entra la baja productividad, ¿sí? Que a su vez dificultan decisiones para generar estrategias en este sector y ustedes lo saben muy bien. Entonces, esas estrategias y esa estrategia que yo les propongo hoy para que tengan en cuenta tiene 10 puntos. Y arrancamos con el punto número 1 y es la gestión sostenible de los bosques, que es a su vez la reforestación y la tala selectiva. ¿Sí? Esa gestión sostenible de bosques, de cómo vamos a asegurar para que una plantación pueda ser sostenible en el tiempo, se pueda regenerar y para que en la misma plantación empiece un ciclo de vida de esos árboles y de esa madera que estamos aprovechando, pero que a su vez se está volviendo a sembrar. Diseño para la longevidad. Entonces ahí estamos hablando de durabilidad, reparabilidad. Sí, es como esos productos, cuando ya estamos acabando esa cadena, cuando van y ya se está haciendo una venta al consumidor final, cómo esos productos, ¿a dónde van después? ¿Sí? Se pueden recomprar, revender, desarmar, ¿sí? Volver a armar. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que ya lo están haciendo, porque esa economía circular también busca ese diseño para la longevidad, que es a lo que no veníamos acostumbrados, ¿cierto? Y cuando hablamos de tecnología es muy común ver que hay, y por la velocidad en la que nos estamos moviendo, que un celular, un computador o un sistema, pues tiene una vida útil y esa vida útil generalmente es de muy poco tiempo de vida útil. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Dónde se desecha? La intención de esa economía circular es que ese consumidor final, ese consumidor de base pueda tener claro a dónde lo puede llevar y qué lo puede hacer. Y cuando hablamos de ese diseño de longevidad, también hay un tema muy delicado en esta estrategia y es, ahorita que estamos hablando de carbono neutral, o estamos hablando de responsabilidad extendida del productor en envases, en empaques, en etiquetas, es no desprendernos de la responsabilidad de nuestros productos reciclando y haciendo gestión ambiental con productos de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces llegamos a ser neutrales comprando bonos o comprando o haciendo reciclaje con terceros. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero olvidándonos de qué está pasando con la cadena de nuestros productos. Entonces, finalmente, nuestro producto termina en un relleno sanitario con la vida útil final y nosotros estamos contándole a terceros que somos, bien sea carbono neutrales o tenemos un envase o somos plásticos neutrales, pero finalmente nuestros empaques están en un relleno sanitario y no estamos haciendo todos los esfuerzos para retornarlos o empezar un proceso de educación ambiental, que hoy en mi concepto es la base de todo y es en lo que tenemos que fortalecernos, educación ambiental. Y hoy pues estamos hablando, en este momento estamos haciendo un proceso de formación donde obviamente tendremos que profundizar, pero esto termina siendo educación ambiental. Reciclaje, reutilización. Ahora, pues, que les mencionaba también en longevidad, es ese desmontaje. Cuando nosotros desmontamos, ¿qué pasa con esos productos finales?
Se pueden revender, no se pueden revender, se pueden desarmar, se pueden volver otro producto diferente. Entonces, ese es el tercer punto a tener en cuenta en la estrategia. Les menciono estos 10 porque si la empresa donde estamos quiere montar una estrategia de economía circular, estos son los 10 puntos claves a seguir. Hablamos de la economía de compartir. Entonces, aquí hablamos de alquiler, uso compartido, comercio electrónico. Y yo hablo de este tema porque y vuelvo y menciono la educación ambiental. Economía de compartir, y en esa educación ambiental es si yo tengo un producto terminado, ¿será que ese producto se puede revender? ¿Será que simplemente es desecharlo y que haya un relleno sanitario? ¿Será que cuando hablamos de un producto forestal alguien dirá, no, eso simplemente lo llevamos y lo podemos aprovechar como biomasa? No estoy diciendo que esté mal, pero ¿será que puede tener otro segundo uso antes de ser destruido y que tenga que ir a hacer aprovechamiento de biomasa? Entonces, por eso tengo en ese cuarto punto la economía de compartir. También hablamos de producción local, y es donde entra el consumo local y la huella de carbono. Entonces, ahí entra una reflexión en muchos espacios de estos la genero, y es, ustedes van a muchos lugares, supermercados, y encuentran quizás algunos productos. De un ejemplo, encontramos unos vasos o unos platos que son generados con un producto de fibra de yuca o de maíz, entonces dicen que son biodegradables. Ustedes los ven y tienen un costo superior. Y la pregunta y la reflexión es, ¿será que realmente estos productos son mejores que que un envase de plástico, un vaso de plástico, un plato de plástico desechable? Entonces alguien dirá, pues obvio es mejor. Pero entonces ahí es donde entra el punto, cojamos el producto que queremos comprar, ¿de dónde viene? Entonces muchas veces esto viene de otro país, ejemplo, viene de la China, ¿quién lo produce? ¿En qué se transportó? ¿A qué puerto llegó? ¿Cuáles son sus emisiones? Mientras que el otro producto quizás sea local y se está generando y produciendo en la ciudad, en la esquina, en el barrio, y se están haciendo todos los esfuerzos donde no solamente estamos midiendo el beneficio ambiental, sino el beneficio social. Entonces ahí es donde tenemos que revisar esa producción local, ambiental y socialmente, cuáles tienen mejores beneficios y cuál tiene también menor huella de carbono, y después cuáles pueden ser reutilizados o reciclados. Y ahí es donde esos productos donde están envasados o empacados, tenemos que pensar no solamente en el corto plazo y que no solamente si son biodegradables son buenos o no para el medio ambiente. O sea, muchas veces probablemente sea mejor que estos empaques puedan ser reutilizados, reciclados y reusados. Pero todo parte de un análisis y no de una decisión a la ligera. También hablamos de digitalización y trazabilidad. Entonces, tecnologías de información. Hoy hablamos de blockchain, rastreo, transformación digital. Entonces, estamos llegando a un momento, y ahora vamos a hablar de un reto, donde el consumidor final está sentado y va a hablar de un producto final. Vamos a hablar de una mesa, un escritorio, y vamos a llegar a un punto donde ese consumidor final va a querer saber de dónde vino esa madera, por la conciencia ambiental que está creciendo, de dónde vino, de qué bosque se cortó, quién, qué empresa, dónde se produjo, qué pintura se utilizó, ¿sí? ¿Qué impacto ambiental estoy generando y detrás de eso quién está? Porque probablemente, y digo probablemente porque hoy apenas se está generando esa cultura, pero si vamos a un análisis de prospectiva, es claro que para allá vamos. No podemos negarnos a ese futuro próximo a corto plazo. Vamos a revisar y vamos a darnos cuenta que ese producto final y estas nuevas generaciones de hoy van a querer saber que detrás de ese producto no había niños, no había abuso laboral, ahí, y se están respetando, y vamos más allá, vamos a mirar los objetivos de desarrollo sostenible, y que detrás de eso no estamos generando y ni somos culpables por unas emisiones de gases de efecto invernadero, si se están dando, porque pues todo tiene un impacto, pues cómo están siendo compensadas. Entonces es irnos preparando a esa realidad que ya se está viviendo, ¿sí? Muchos creemos y muchos se quieren negar a esa realidad, pero esa realidad está acá. Y hablamos también de residuo cero, después miren que vamos bajando y cada vez se va poniendo un poco más compleja, digamos, en ese modelo residuo cero, minimización de residuos, cadenas de suministro donde podamos ser cada vez más, un poco más responsables con las materias primas que usamos. Y ya entra el tema de energía renovable.
acá tengo énfasis sobre la biomasa y es porque pues en nuestro sector forestal madera la biomasa cobra un papel muy importante. Pero hablamos de energías limpias y esa huella de carbono que se genera, ¿sí? Si hablamos de biomasa y hablamos de energías renovables, no quiere decir que si usamos biomasa entonces estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Si la biomasa nos está aprovechando de una manera adecuada, no estamos generando esa bioenergía de una manera adecuada, pues estamos generando unas emisiones que también van a ser perjudiciales no solo al medio ambiente, sino al entorno y a las comunidades vecinas. Educación y concientización, ahí empieza la sensibilización, información y la colaboración multisectorial. Alianzas, aquí es donde entran, y me gusta mucho cuando hablamos de esa triple hélice que es universidad, empresa, Estado, ONGs, fundaciones que están hablando de este tema, cómo podemos aprovechar lo que el mundo está generando alrededor de la economía circular, alrededor de la sostenibilidad y cómo en el sector lo podemos aprovechar. Entonces, esa estrategia de economía circular y ese modelo del cual venimos hablando para este sector debe iniciar desde esa gestión sostenible de los bosques. Entonces, si yo soy una empresa que ya simplemente soy transformadora final, estoy generando ya el producto final, digamos una silla, para hablarlo más común, pues tengo que ser muy responsable en saber esa madera de dónde viene, ¿sí? Que yo debo tener muy clara esa trazabilidad. Si son necesarios unos salvoconductos para que una empresa que empieza desde su aprovechamiento forestal, pues yo como empresa ya transformadora debo saber a quién le compro, simplemente porque me llegó y me entregó una factura, sino a quién le compro, dónde voy, cuál es el asertivo, si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y les digo, debemos irnos preparando porque esto es una cadena que se empieza a mover a nivel mundial, pactos globales. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, eso baja a nivel país, el país tiene unas metas y compromisos, baja unas empresas, vamos a hablar de empresas grandes en Colombia que están involucrados en conceptos de Dow Jones de sostenibilidad, vamos a hablar de un Ecopetrol que ya tiene estrategias de economía circular y sostenibilidad, bajemos a bancos, toquemos ejemplo puntual, que ya hay varios, Banco de Bogotá, Bancolombia, mencionar algunos, entre otros, tienen unas estrategias donde a sus proveedores ya le empiezan a exigir y que tengan conceptos de sostenibilidad y la economía circular ya entra a jugar un papel importante, porque entonces es yo qué estoy usando para minimizar los residuos, incluso en la instalación de esos productos. ¿Dónde voy a instalar ese mobiliario? Y cuando lo voy a instalar, ¿qué voy a hacer con esos residuos que se generan? ¿Hay residuos peligrosos? No los hay. Después, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿Y cómo los vas a minimizar? Eso ya está pasando. Eso es una realidad. Y si queremos prepararnos y ser sostenibles a futuro, tenemos que adaptarnos a esto. Entonces, si llevamos a esto, hablamos que el punto más importante es la participación de todos los actores de la cadena de valor, ¿sí? Y no dejar de mencionar la utilización de tecnologías. La tecnología de la información, tecnologías de la información, la comunicación, son muy importantes para que las estrategias de economía circular y la economía circular realmente funcione. Porque a su vez esto tiene un lado negativo y es como se va volviendo tendencia, se va volviendo conversación, se va volviendo un tema estratégico, muchas veces esto llega a que por vender más se empiezan a generar y hablar en conceptos de economía circular o sostenibilidad cuando no hay una sensibilización ni una conciencia clara. Entonces hay que tener claro, no solo desde la gerencia, sino desde las áreas de mercadeo, que tienen que empezar a formarse en estos temas, porque me he dado cuenta, lo hemos visto, terminamos hablando de conceptos de economía circular, personas que quizás no están preparadas, no lo saben, simplemente creen que con esto se puede vender más y terminamos aburriendo a terceros cuando hablamos de sostenibilidad y a perder credibilidad con esto. Y finalmente esto lo que nos trae son oportunidades, oportunidades en el medio ambiente, en seguir siendo sostenibles, en que nuestras materias primas y los recursos naturales sigan estando. Seguimos hablando de nuestra sociedad que sea sostenible y de gobernanza y estrategia. Y hablamos como sociedad porque finalmente, ¿qué queremos mostrarle a nuestros hijos? Pues simplemente, mínimamente vean un planeta como nosotros lo hemos visto. Difícil, sí, pero creo que por eso estamos acá, por eso se generan estos espacios.
Y pues para eso están esos objetivos de desarrollo sostenible, para eso estamos trabajando en ellos y esa es la intención que nos tiene también hoy acá. ¿Cómo llegamos a esto? Les vuelvo y menciono que la transformación digital es un factor clave de éxito y tenemos que aprovecharnos de lo que hoy tenemos, ¿sí? Si hoy estamos hablando de transformación digital, hoy estamos, digamos que el 2023 tiene una palabra clave, palabras clave que se llaman inteligencia artificial. Estamos hablando de tecnologías y eso con qué se come, pues démonos la oportunidad de entender y aprovecharlos también. Y no pensar que esto nos va a sacar del mercado, vamos a traerlos y cómo esto puede aumentar nuestro potencial de crecimiento y cómo podemos volverlo amigable con todos los temas ambientales y sociales. Entonces, ese cómo es el diseño ecológico de bienes y servicios. Entonces, aquí entra el diseño, ecodiseño. ¿Cómo podemos crear para reutilizar y reusar? ¿Sí? ¿Cómo podemos agregar valor a nuestros productos para que tengan una vida útil mayor? Entonces alguien dirá, pero es que vida útil mayor quiere decir que va a tener menos venta porque yo vendo en cantidad. Yo creo que llegó la hora que repensemos eso y que repensemos nuestros modelos de negocio. ¿Sí? Porque es que con los canales digitales que se están moviendo ahora, si desde el inicio de la cadena, desde los comercializadores de nuestra cadena, desde los transformadores no vemos que ya se están generando realidades entre los consumidores, pues esto nos va a sacar del mercado. Y también hablamos del impulso de redes de valor ecológicas, ¿sí? Donde englobemos a consumidores, minoristas y entidades de reciclaje y pues empezar a hablar de un estilo de vida que también sea ético y obviamente donde hablemos del medio ambiente no como una obligación, sino como una necesidad para ser sostenibles y que esos complejos industriales, que lo tengo acá como un tercer punto, a su vez sean sostenibles, ¿sí? Y ya lo hemos mencionado, reducir y optimizar, y minimizar residuos. Acá quiero traer un ejemplo. Estados Unidos, pues finalmente, cuando uno entra a varios medios de comunicación, pues pueden mencionar que algunos dicen no está trabajando por el medio ambiente, no está enfocado en temas de cambio climático, no está en tal cosa, pero pues la realidad es que acá estamos hablando de un país que no es solamente una política de gobierno, también hay políticas privadas y también hay consumidores que finalmente es el consumidor final el que empieza a jalonar estos conceptos y las nuevas tecnologías y a jalonar el tema de sostenibilidad. Entonces, la Asociación Comercial de Productos Forestales en Estados Unidos está totalmente enfocada en promover el reciclaje y la silvicultura gestionada. Y ellos mismos mencionan que esas políticas que ellos tienen, que hacían desde hace mucho tiempo, son exactamente iguales a ese concepto de economía circular. Y como son iguales a ese concepto de economía circular, pues lo siguen promocionando. Y ellos mismos empiezan a utilizar en la industria de papel y embalaje residuos de biomasa para generar energía, pero a su vez energía eficiente, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tratando de volver, y les voy a mostrar una gráfica ahorita de cómo todo ese modelo de esa industria de papel y embalaje lo mueven alrededor de la economía circular, ¿sí? Y muchas empresas incluso que son miembros de esa Asociación Comercial de Productos Forestales, ellos mismos operan y generan otro tipo de empresas para hacer una recuperación exitosa de sus materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que no están esperando que otras empresas, aunque las promueven, hagan parte de la cadena para que les recuperen, sino que ellos mismos saben que si recuperan esos subproductos o esas materias que terceros ya no usan, pues van a estar no solo como haciendo parte de una economía circular, sino que van a ser más rentables y eso es un factor clave de éxito. Y como les dije al principio, la economía lineal tradicional habla de tomar, hacer, desechar, y esa economía ya está mandada a recoger, ¿sí? Entonces ya hablamos de esa economía circular. Y pues acá tenemos que esa mayoría de bosques en Estados Unidos son de propiedad privada, y allá hablamos de esa cultura, de esa conciencia ambiental, donde el 94% de toda la comunidad en Estados Unidos tiene acceso a programas de reciclaje, por ejemplo, de papel. El 79% tiene acceso a programas residenciales de recuperación. Entonces, aquí vamos con dos temas. Desde el Estado, que tiene que volver a ser parte de esto, ¿sí? Tiene que promover, tiene que seguirlo promoviendo y ser parte de esa educación ambiental, las empresas que la tienen que promover y nosotros mismos. Esta es una gráfica que habla de esa economía circular en Estados Unidos. Esto pues
esta gráfica pues la tomo, la fuente es dicha asociación forestal en Estados Unidos. Y pues la pregunta es que nos imaginemos un mundo donde cada producto tiene múltiples vidas, ¿sí? Y ese es el poder de la economía circular. Imaginemos ese producto con muchas vidas. No simplemente esos productos con una obsolescencia programada para que sirvan simplemente unos pocos meses y después haya que recomprar, pero no pensar que esos productos tienen que ir después a un relleno sanitario o a otro lugar. Entonces no es el hecho. Incluso esto pues va a quedar a disposición de ustedes esta presentación, después pueden mirar con calma esta gráfica, que pues ahorita sí quisiera pues un breve espacio si hay alguna pregunta o donde podemos profundizar. Pero acá hablamos desde ese aprovechamiento forestal, desde ese aprovechamiento siempre va a entrar tecnología y esa tecnología no va a ser ajena al ser humano. Siempre va a haber detrás un piloto, ¿sí? Un piloto, donde hablamos de un aprovechamiento, minimizar esos residuos en el aprovechamiento. Y finalmente, cómo se cierra esa cadena y cómo incluso utilizando productos del sector forestal madera, podemos hablar de empaques y embalajes y somos una oportunidad para hoy en temas en Colombia de responsabilidad extendida al productor y cuando estamos hablando de plásticos de un solo uso, pues cómo entramos nosotros a ser también parte de esa solución, ¿sí? Pues acá quiero hablarles, me interesaba mucho un caso global que es IKEA, pues ahorita viene a Colombia y por eso lo tomo. Porque ya pues lo vamos a tener muy cercano, competencia de muchas empresas de nuestro sector, empresas amigas, entonces pues aquí digamos la idea es aprender de quienes lo están haciendo bien y pues una empresa de esta recicla y reutiliza más del 90% de sus residuos de madera, ¿sí? Pues cuando otros lo desechan, otros lo botan, pues ellos lo están reutilizando. Y lo que ellos quieren es que hacer que las cosas que les gustan duren más. Pues podrían pensar que no, que tengan baja calidad para que se haga una recompra rápida. Pues la política de ellos es que simplemente duren más. También tienen dentro de su modelo de economía circular, ya están hablando de arrendamiento de muebles, ¿sí? Están hablando de programas de devolución y recompra. Están hablando de apoyo a clientes a reparar, reutilizar y reciclar. O sea, cómo le enseñan a un consumidor final a reparar su producto, a reutilizar su producto y desde que lo compra, cómo lo puede reciclar para darle una segunda vida, ¿sí? Más del 60% del surtido de productos se basa en materiales renovables, la madera, algodón. Incluso acá tenemos que empezar a hablar de la pintura, ¿sí? Por la pintura y por los efectos perjudiciales que tiene el medio ambiente, esos efectos que tiene en las emisiones, todo entra y hace parte de la economía circular y conozco casos puntuales en Colombia de empresas que están haciendo esfuerzos muy grandes. Y doy un ejemplo, caso Mueble Ideas, una empresa que conozco, donde está haciendo inversiones muy altas para que las pinturas con las cuales están dando acabado a finales a su mobiliario, pues tengan menores emisiones de gases de efecto invernadero, pero a su vez tengan menores emisiones de carbonos orgánicos volátiles y trabajando muy de la mano, cuando hablamos de alianza con esos proveedores de pinturas para que simplemente haya un efecto ambiental menor. ¿Tiene un costo mayor? Obviamente tiene un costo mayor, pero a su vez, ¿cómo llegar a un tercero para que se entienda que esto tiene beneficios ambientales? Y ese es uno de muchos ejemplos que yo sé de empresas que se vienen dando. Por ejemplo, en 2019, ellos hablan que le dieron una segunda vida a más de 47 millones de productos. Sí, o sea, estamos hablando de una empresa que es gigante, que llega a Colombia, y entonces acá es donde tenemos que prepararnos en este sector forestal madera, en toda la cadena, porque tenemos un potencial muy grande. Y ese potencial hay que empezarlo a aprovechar desde el consumidor final, de cómo entiende que puede aportar a esa economía circular. IKEA tiene 2030 unas metas y hablamos siempre de 2030 por esa agenda 2030, por esos objetivos de desarrollo sostenible y por eso vemos que muchas empresas se comprometen a ese 2030 y ellos que mencionan, permitir a los clientes obtener, mantener, transferir productos de manera circular. Ellos también van a ser parte de esa formación y ya mencionan productos 100% circulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros también en nuestras empresas
para llegar a esos productos 100% circulares? ¿Será que podemos también ponernos metas a 2030? ¿O qué metas nos vamos a poner? No tienen que ser las mismas. Usar exclusivamente materiales renovables y reciclados. Nosotros en Colombia tenemos todo el potencial, todo el ecodiseño y tenemos acceso a la tecnología que se tiene en cualquier parte del mundo para llegar a productos también que sean renovables, reciclables y podemos llegar a un producto 100% circular. Y también podemos ser líderes en esto. Y pues vale soñar, ¿cierto? Y las preguntas siempre van a ser, ¿es posible llegar a tener productos 100% reciclables? ¿Sí? Podemos empezar, o que no sean solo reciclables, que sean reusables, reutilizables. Podemos empezar las conversaciones sobre reciclaje avanzado. Hoy no estamos hablando de reciclaje avanzado, hoy estamos hablando de reutilización, reciclaje, la cadena está creciendo, pero podemos empezar a hablar de esa tecnificación que necesita el sector. ¿Sí? También me hago otra pregunta, y ¿es posible utilizar residuos de madera en bioenergía? Entonces, la respuesta es claro, se puede utilizar, pero es que no es solo que entren a una caldera y sean aprovechables, simplemente que sean eficientes, que las emisiones de gases de efecto invernadero al quemar esos productos sean mínimas, ¿sí? Y a su vez que esto sea rentable. También otra pregunta podría ser que el mercado está preparado para entender el concepto de economía circular. ¿Cuándo vamos a llegar a entenderlo? Entonces, yo creo que el mercado está, falta simplemente continuar la sensibilización y la formación y que los mensajes de nuestros productos empiecen a llegar, porque yo cada vez veo una conciencia más alta, incluso en las nuevas generaciones hay un potencial gigante, y ese potencial de influir en todo el mercado y en todo el sector. Y a su vez el sector puede ayudar a las metas de país en la reducción de huellas de carbono si nos enfocamos en una economía circular. Y pues cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de economía circular, es inherente que estamos hablando de un sector que puede generar y crear empleos verdes y negocios verdes. Y a través de un gobierno que genere incentivos fiscales, pues podemos seguir generando la inversión. Finalmente, esto aplica en esa estrategia de sostenibilidad y economía circular, y es que una estrategia de generación de valor compartido, donde debemos involucrar los intereses de todos nuestros stakeholders en el propósito superior de la organización, es saber qué quieren, dónde están y para dónde vamos. Y finalizo esta breve presentación, porque para mí la tecnología sigue siendo ese pilar importante para que esos sueños se puedan cumplir. Entonces la menciono como debemos utilizar la tecnología como un puente hacia un futuro sostenible, no como un precipicio hacia la destrucción. Nuestro planeta y sus recursos son finitos, la innovación y la responsabilidad deben ser infinitos. Entonces, esto brevemente es parte de lo que les quería hoy contar en cuanto a esa introducción a la economía circular. Esto pues obviamente tiene más tela para cortar, pero no era la intención empezar a hablar de temas muy técnicos, sino simplemente es un abrebocas para que hablemos de sostenibilidad, economía circular y todo lo que nuestro sector puede generar alrededor del tema. Juan Esteban, muchas gracias por tu intervención. Damos paso entonces a las preguntas o comentarios, si alguien quiere abrir el micrófono. Incluso si más adelante hay preguntas o alguno de ustedes quiere empezar a trabajar en algún modelo estrategia de economía circular, vale decirlo que estos son temas que se están conversando día a día y que hay que estudiarlos. Y mi recomendación es que nunca se lo tomen a la ligera, no es de llegar y crear, vamos a hacer ya estrategia de economía circular, entro a estrategia de economía circular porque tengo un cliente que me lo está exigiendo. Esto es paso a paso, ¿sí? Adriana, creo que está levantando la mano por acá, Leonardo. Leonardo, si quieres, puedes abrir tu micrófono.
Yo creo que tiene bloqueada el micrófono, Adriana. Espérame que ya le estoy escribiendo, porque si vi eso. Dame un segundo, a ver si desde aquí me deja. Espérame. Hola. Ya. Leonardo, Muchas gracias. Qué bueno estar con ustedes aquí. Bueno, yo tengo un comentario y en estos 5 segundos les cuento. Yo soy ingeniero, diseño de productos inmunizantes para madera hace 29 años. Hago parte de la comunidad de Fede Madera hace unos meses. Y estoy estudiando una maestría en sostenibilidad, así que este tema para mí es muy relevante. Yo solamente quisiera decir, entre muchas cosas, quisiera, pues, obviamente, que darle chance a los demás. Me encuentro a veces en un dilema cuando por ejemplo, veo casos de IKEA, que para mí es una compañía que siempre ha sido muy inspiradora. Sin embargo, el hecho de que la circularidad incluya la reutilización de madera que contiene mucho pegante, tengo entendido que esa es la situación de IKEA. Buena parte de la posibilidad que ellos tienen de reciclar madera, porque utilizan madera aglomerada con pegantes. No tengo detalles de la composición de sus pegantes, pero tengo entendido que son resinas que no son muy amigas de la sostenibilidad. Entonces, no viene el comentario como a criticar o preguntar detalles, pero sí como para llamar la atención de, como tú decías ahorita, no puede uno tragar entero, tiene que ver los detalles de las cosas. Normalmente las compañías tienen buenas intenciones, normalmente tienden a mejorar su huella de emisiones o contaminación. Sin embargo, hay algunas que se toman un tiempo más largo de lo que pudieran. Y como dices tú, muy importante tener en cuenta el tema de la estrategia. Primero, tratar de reducir, eliminar o prevenir los procesos antes de optimizarlos, porque muchas veces hay grandes oportunidades cambiando la forma de hacer las cosas antes que gastarle tiempo y esfuerzo a optimizarlas. Y con eso nos encontramos todos los días muchos ejemplos. Repito, las compañías tienen buenas intenciones. Qué bueno que ustedes, por ejemplo, estén ofreciendo acompañamiento en el tema de estrategia. Para mí es fundamental el tema de estrategia sostenible. En las empresas que tenemos en nuestro sector de negocios ha sido clave, porque lo ve uno como un problema, como una amenaza para el empresariado, preocuparse por la sostenibilidad, y ahí por lo menos vale la pena el punto de vista de identificación de riesgos. Qué bueno ver esa matriz de riesgos del Foro Económico Mundial. Yo lo he trabajado de esta manera, con ayuda de inteligencia artificial y unos modelos que conozco, pero muy interesante saber que están difundiendo este mensaje. Y bueno, contento de participar y ojalá que tengamos chance de interactuar más adelante o en otro momento con más detalle en este tipo de temas. Leonardo, sabes que dijiste algo muy importante y el punto va es, ese punto que tú dijiste, y abro comillas, no se debe tragar entero, es algo que en sostenibilidad hoy pienso que es una debilidad muy grande y que debemos tener mucho cuidado en cómo las empresas y las áreas de mercadeo están difundiendo los beneficios ambientales. Por lo mismo que tú estás diciendo. Y hay que ser muy cuidadoso si queremos que estos conceptos lleguen a ser rentables para las empresas, ¿sí? Y como lo dices ahí, obviamente ellos van a mostrar, y hablamos de que ya van a mostrar pues todos sus beneficios y todo lo que tienen, pero cuando uno dice y revisa, es que a 2030, o sea, en 7 años van a ser 100% circulares, yo digo, el camino que tienen es gigante. Y en mercadeo claramente no están mostrando hoy algunos impactos, pero eso que tú dices es importantísimo, e internamente en las empresas, cómo se habla desde la gerencia, mercadeo y las áreas técnicas para no salir a comunicar algo que después termine siendo perjudicial y vaya en contravía de las empresas y en su reputación. Entonces, muy importante lo que mencionaste y tu aporte. Muchas gracias. Vale, perfecto. Creo que tenemos otra pregunta de Edgar. Ya te habilita el micrófono, Edgar. Si quieres, ya puedes abrir. Sí,
Hablas con Mauricio del Semillero. Mira, es una pregunta, Buenas, muchas gracias. Yo quisiera entender un poco mejor lo que usted acaba de mencionar ahorita de cómo rentabilizar precisamente ese tema, pues para hacer todo el tema sostenible, porque si uno puede implementar todas estas técnicas, tener la mejor intención, pero los recursos tienen que salir de, digamos, de algún lado para que sea sostenible, precisamente. Es parte de la sostenibilidad, que sea rentable para poder realizarlo. Entonces, quisiera como entender un poquito eso, pero entonces algo de ejemplos, digamos, más hacia el sector nuestro, digamos, de insumos. Vale, y es muy claro porque vamos a hablar que somos empresas y todos estamos aquí, no tenemos recursos infinitos, pero aquí hay un punto y lo primero y lo más importante es entender ese concepto de sostenibilidad, ¿sí? Y cuando se entiende el concepto de sostenibilidad, y vuelvo a lo que dijo Leonardo ahorita, es pilas con tragar entero. ¿Por qué? Porque muchas empresas queriendo y entraba pensando es que yo soy muy amigo del medio ambiente, yo voy a salvar el planeta, y arrancan muy emocionados y terminan, no, mañana me meto en un proyecto con paneles solares, pasado mañana en cambio mis molinos y cambio mi caldera porque tiene que ser de esto y lo otro y finalmente termina en un círculo donde se va a reventar porque financieramente no es viable, no tenemos un grupo de trabajo que conozcan y comulguen con el tema de sostenibilidad y a lo que voy yo es, primero se empieza con educación ambiental, ¿sí? Y empecemos desde lo más básico, la educación ambiental, yo no digo que sea gratis, pero está el acceso de todo el mundo, empecemos desde los sistemas de información, desde el Internet. Fede Maderas está haciendo aquí un espacio de educación ambiental y desde el mismo gobierno hay espacios, las autoridades ambientales en educación ambiental. Entonces empezamos con una línea base que empieza desde entender lo legal ambiental, después lo que es concepto de sostenibilidad, pero lo primero es generar conciencia ambiental dentro de la organización. Mi recomendación antes de entrar en alguna inversión. Entonces tú dices, y ya después cuando la tengo, ¿cómo entro? Hay programas, no solo de gobierno, sino de cooperación internacional, donde generalmente se están abriendo espacios, incluso las autoridades ambientales generan espacios para que las empresas se involucren en mejorar su productividad o cambios de tecnología, dependiendo del tipo de empresa. Hasta ahí vamos hablando que eso todavía no tiene una inversión muy alta, simplemente conocimiento interno de un grupo de personas que quizás quieran invertir en el tema. Pero a lo que voy yo con esto es, y hay una frase que dice, sin prisa, pero sin pausa. ¿Sí? O sea, si nos aceleramos, vamos a perder. Entonces hay que darle manejo consciente al asunto y empezar con educación ambiental. Pero hay programas de gobierno, hay programas de cooperación internacional que están interesados en que cada vez más empresas se involucren con estos temas. Y desde ahí hay programas de cooperación internacional con contrapartidas donde pueden haber maquinarias o cambios de tecnología, donde los costos obviamente se pueden reducir y la banca también tiene programas y líneas de crédito ambiental con periodos de gracia, porque a la banca, ahí es donde empezamos a juntar toda la cadena, también le interesa apoyar a empresas que están disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, un ejemplo, porque eso también le ayuda a sus metas. Entonces, a sus metas de emisiones y de reducción. Entonces, miremos que todo esto es una cadena y es un círculo, por eso hablamos de economía circular. Entonces, cuando tú me dices eso, a lo que tenemos que llegar es simplemente a aprovechar toda esa cadena y esas alianzas. Y por ahí en la presentación yo les hablaba de alianzas y valor compartido y conocer los stakeholders. Conclusión, educación ambiental. Empecemos por ahí y ahí vamos subiendo y generamos una estrategia. No sé si ahí soy claro. Sí, correcto. Vale, perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos otra intervención de Janit. Ya tienes también habilitado el micrófono. Gracias, creo que tenemos otra intervención de Janit. Ya tienes también habilitado el micrófono. Parece que Janit no nos escucha.
No sé, me aparece también la mano levantada, Daniel Villa. Si quieres, ya también tienes habilitado el micrófono. Ahí me aparece Aló, aló. Ahí está. Ya me oyen. Hola. Sí, no, hay... Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchan? Ok, va a hablar... ¿Quién? Janit primero. Sí, disculpe, es que no había habilitado acá el micrófono. Qué pena. Trataré de ser breve. Mi nombre es Janit Jiménez, represento la empresa SmartWorks SaaS. Bueno, la intervención mía es corta. Nosotros somos comercializadores de madera a nivel nacional y nuestra principal línea de comercio es la construcción. Hemos detectado en los últimos meses una quietud en el tema de la construcción y nos encontramos a menudo con arquitectos incluso que tienen conciencia, que tienen dolor por la tumba de madera y están un poco rechazando y hay una negación hacia la construcción con madera. Alternamente hemos hecho estudios en otros países como por el contrario la madera representa para ellos la base de la construcción, hablemos nomás aquí de Estados Unidos. Toda la base estructural para ellos en la construcción es la madera, mientras que en nuestro país todo el tiempo es el cemento. ¿Cómo cambiamos y cómo aprovechamos en este momento coyuntural que la construcción está en stand-by, llamémoslo así? Yo lo veo como una oportunidad y la idea es que aprovechemos este espacio y pensemos conjuntamente cómo aprovechamos este momento que está pasando la construcción para lanzarnos como gremio maderero y brindarles una alternativa más sostenible, como dice Juan Esteban, una alternativa, ahora que pasó el temblor, una alternativa de mejor uso ecológico, más, como lo dijera, que es mucho menos contaminante, ¿no? Y hasta puede llegar a ser más económico para los constructores. Y eso nos va de alguna manera a impulsar nuestro gremio maderero, porque siempre la madera, pues ustedes lo saben, por años ha estado rezagada, satanizada, como viéndonos como los malos del paseo, cuando en otros países la madera es toda una industria y toda una oportunidad ecológica, pero ahora que estamos en este nuevo sistema de impulsar nuestro gremio, pues ¿por qué no? ¿Cómo llegarle al gremio de la construcción, que es un gremio fuerte a nivel económico, y hacerle ese cambio gradual del cemento a la madera? O sea, esa es como yo lo veo como una gran oportunidad, y yo que estoy de cara a esa línea de la construcción, a esa línea comercial, pues me estoy cuestionando eso. No sé ustedes como gremio cómo podemos ayudarnos. Pues Adriana, yo creo que, y pues a Yanidi, pues le digo a Adriana, yo creo que aquí hay un tema que pues obviamente, ahí dejo la respuesta de maderas, pero por el lado de la sostenibilidad, yo te diría a ti que aquí hay una oportunidad gigante que tiene el sector y es en mejorar la comunicación de los beneficios que tiene la madera para construcción, porque es que yo soy consciente y lo veo y lo leo de cómo se sataniza incluso el aprovechamiento de la madera, ¿sí? Y creo que es por temas y fallas que se han tenido en la comunicación, o sea, no estamos hablando yo creo que para mucha gente del común y de a pie, cuando se habla de madera y de talar un árbol, eso ahí ya es como si usted no pudiera tocar el tema, porque usted ya está haciendo algo malo. Y pues sabemos que no es así. Estoy hablándolo como ingeniero ambiental y como una persona que ha estado en temas de sostenibilidad mucho tiempo. Entonces creo que hay un tema de comunicación que hay que seguir trabajando en el país. Parto yo desde esa base. Y la economía circular termina siendo una gran oportunidad cuando se habla de una estrategia de economía circular. Pero lo hablo desde esto. ¿Cómo podríamos incluir o invitar al gremio constructor a estos espacios de educación, de concientización, de que la madera, por el contrario, es una oportunidad y una mejor opción en el tema de la construcción? O sea, ¿cómo los podemos incluir ustedes como gremio que tienen de pronto mayor alcance que uno como comerciante? Ponerse a tocar puerta por puerta del constructor es más difícil. ¿Cuánto ustedes como gremio tienen más impacto hacia
ese gremio que es tan grande y tan potente, porque la construcción es uno de las líneas más que sostienen más, y lo podemos ver en la pandemia, fue la única que se sostuvo prácticamente, y en este momento, post pandemia, estamos en stand-by, pero yo lo veo como una oportunidad, porque ustedes saben que las crisis traen oportunidad. Entonces, el momento de nosotros como madereros, como gremio, entrar allá y decirles, venga, reactivemos la construcción, unámonos, y mire, hay otra alternativa y va con el medio ambiente de la mano y es sostenible, y toda esta educación que está usted exponiendo. Entonces, aquí hay una oportunidad inmensa y nos va a dar un impulso grandísimo, que creo que es uno de los objetivos de Fede Maderas, ¿no? De volvernos potencia forestal. Pues apeguémonos a la construcción que lo necesitan. Ellos nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos. Ahora creo que, como ustedes bien lo saben, vienen unos núcleos forestales que van a producir mucha madera a futuro. Entonces, ¿a dónde vamos a vender esta madera? ¿Sí? Todo eso es lo que quisiera que hiciéramos un empalme y un enlace y una invitación a todas estas líneas de comercialización que están ahí quietas. Sí, no. Yo digo, es educación al 100%. Pues eso es formación, educación y acceso a la información. Yo creo que esa siempre va a ser la clave para estos temas, en mi concepto y en lo que yo trabajo. Sí. Vale, perfecto. Si quieres, damos entonces paso a Daniel, que tenía otra intervención. Hola, buenos días. Yo soy Daniel Villa, yo soy ingeniero ambiental. Trabajo también con Juan Esteban Muñoz en Projectability. Quería complementar pues un par de cosas ahí que mencionó Juan. Uno, con respecto a la intervención anterior, pues que se hablaba de cómo rentabilizar los temas de economía circular y sostenibilidad en las organizaciones. Y esto se ha venido dando no solo en el sector madera, sino en diferentes sectores que se han involucrado a fondo en temas de sostenibilidad. Y se trata de crear ese efecto, o sea, se ha venido creando ese efecto sifón, por decirlo así, a través de las grandes empresas que se involucran en reportes de sostenibilidad, en gestiones de estrategia de sostenibilidad grandes, y que a su vez ellos se inician a reportar, por decir algo, cuáles son sus impactos en huella de carbono, cuáles son sus impactos en generación de residuos, en adaptar proyectos y trabajar con su cadena de valor y sus proveedores. Entonces, es ahí cuando ellos empiezan a preferir proveedores que estén alineados con temas ambientales y sociales y económicos. Entonces, debemos es buscar cuáles son esos grandes consumidores, por así decirlo, de nuestros productos y que nos van a preferir por esto. Entonces, yo diría que es un trabajo fuerte también en un tema de mercadeo, de identificación de esos proveedores o de esos grandes consumidores, y ver cómo uno puede ingresar a su cadena y cómo diferenciarse por estas actividades ya implementadas. Y con respecto a la segunda intervención de los temas que está diciendo Juan de educación y cómo involucrar al sector de construcción, es muy importante que se empiecen a tener participación activa con entidades como, por ejemplo, no sé, Camacol, y cómo vincularlas y cómo a través de redes sociales se logre viralizar mensajes de lo bueno que es la madera, ¿cierto? De todas esas virtudes que nos mencionaba Janit, todas esas virtudes y tumbar esos mitos de que la madera pues es simplemente tumbar árboles, es decir, eso se le pueden involucrar demasiadas cosas, pues si hablamos de cultivos sostenibles, los cultivos sostenibles lo que hacen es incrementar la fijación del carbono en la tierra, por lo tanto nos ayudan a disminuir el impacto sobre el cambio climático. Entonces, todo eso hay que volverlo viral para que así se logre llegar a todos estos, digamos, entidades de construcción, y además que la madera pues también tiene sus toques de elegancia y bueno, todas esas virtudes hay que trabajar mucho en esa socialización y desmitificar los temas ambientales.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. No sé si alguien más tenga alguna otra intervención. Parece que no hay más comentarios. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por la charla. Gracias a todos por la asistencia. Un poco lo que hablábamos ahorita al final es el trabajo que estamos haciendo nosotros pues desde el gremio, y la idea es que pues todos los integrantes, todos los agremiados nos unamos a todos los esfuerzos que hacemos nosotros desde comunicaciones, desde estos espacios de educación, y que de verdad entre todos podamos unir esfuerzos para lograr pues los objetivos que tenemos y lo que nos beneficia. Acá pues hago como una pequeña cuña, y es que estemos también muy atentos a las comunicaciones que enviamos desde el gremio. Allí pues estamos notificando todo lo que es los eventos de estos webinars. También estamos implementando unos comités técnicos que se están realizando cada 2 meses desde diferentes aristas. Uno de esos es el de comunicaciones, y la idea es que allí entre todos pues tengamos propuestas, aportes y podamos unificar mensajes y acciones para poder trabajar en conjunto. Entonces, pues los invito también a que estemos muy pendientes de todo lo que les estamos compartiendo desde el gremio. Muchas gracias, Adriana, y a todos por permitirme acá contar esto que es parte de mi proyecto de vida, lo que hago en el día a día. Entonces, muchas gracias. Gracias, Juan Esteban. A todos que tengan un feliz día. Muchas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias, Adriana. Muy amables. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día.